cuantos años, ¿no? Tenemos intereses personales muy parecidos y bueno, creo que nos conocimos en la época en que yo estaba en la búsqueda de la numerología, ¿no? Porque hay una cosa que dejó en claro. Yo tuve una sola vez, 5 meses, un empleo formal y ganaba bastante bien, ganaba muy bien. Trabajaba desde las 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y en un momento determinado me preguntaron si quería seguir. Eso pasó en Iquique, en el norte de Chile. Y dije que no era para mí, que yo no servía para tener horarios. Que estaba todo bien, que me iba bien, que estaba conforme con todas las personas, pero que no iba a tener horarios. Y obviamente nunca más tuve horarios. Hace unos 30 y pico de años me vine a la Argentina y obviamente venir de un país estable, un país tan inestable como este, me llevó a tener saltos hacia arriba y saltos hacia abajo, ¿no? Eso también a mí me ayudó para tener una mentalidad plástica. O sea, a mí me resulta muy raro que la gente en la Argentina todavía no se acostumbra a estos vaivenes que yo los vengo viendo desde hace 30 años, ¿no? Entonces me dediqué toda mi vida a hacer emprendimientos personales. Algunos tuvieron determinado éxito, otros fueron los completos fracasos. Pero aquellas personas que sabemos sobre emprendimiento sabemos perfectamente que el fracaso es parte del proceso. No es una cuestión ajena al proceso, o sea que se nos dé de una. La primera que pensamos es muy complicado, prácticamente no existe. Yo le contaba a Juan que, por ejemplo, el lubricante ese que se conoce como WD-40, el número 40 está dado porque hubieron 39 fracasos anteriores. Y que el Forte es Forte porque todas las letras anteriores fueron fracasos. Pero surgió el Forte gracias a esos fracasos. El problema nuestro es que muchas veces no queremos entender que el fracaso es parte del proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no nos comenzamos a hacer algo con respecto al fracaso, o sea, a ver el fracaso como parte del proceso, que va a llegar un instante, nos va a suceder lo que le pasa a la mayoría de la gente. Por temor al fracaso, comienza a tener temor a experimentar. Entonces, por la duda, no hace nada. Y se queda donde está. Nos han sido pocas las veces que he pensado en esas épocas que no me ha ido bien, en buscar un empleo común como toda la gente. Obviamente en mi entorno familiar también ha sucedido. Dice, ¿por qué no te dejas joder de conseguir un trabajo? Sin embargo, nos damos cuenta de que ese tipo de cosas siempre nos ponen en otra situación. Entonces, cuando uno encuentra, digámoslo así, la forma para vivir a través de sus emprendimientos, y estoy usando la palabra emprendimiento y no venta, porque vender y emprender son casi sinónimos. Si una persona quiere emprender y no sabe vender, que ni emprenda. Porque desde el día 1 en el emprendimiento tiene que comenzar a vender. O a vender ideas, o a vender proyectos, porque tiene que conseguir financiamiento, etc. Entonces tiene que vender. Además, la actividad humana está basada en la venta. Un chico, por ejemplo, haciendo un berrinche, está vendiendo. Vende. ¿Alguna vez vieron ustedes a un nene haciendo un berrinche que no tuviera un ojo abierto? Hacen berrinche y miran. ¿Para qué? Para ver el impacto que generan en la madre, en la abuela, en el padre, etc. Para ver si realmente está sirviendo el berrinche que están haciendo. Si la persona no le da bolilla al berrinche, el chico cambia de estrategia. Pero ya es venta. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. Comento, bueno, un poco soy yo y siempre me gustó esta foto porque fue al lugar más insólito que llegué a ir vendiendo. Es en el Juneau, la capital de Alaska. Estuve con mi mujer en el 2013, 2014, estuvimos de viaje por Alaska.
Los últimos 5 años he conocido 18 países y no he pagado un solo peso. Todo ha sido fruto de ganarme vacaciones con esta empresa con la que trabajo. Entonces, dentro de esas vacaciones me ha permitido conocer Asia, me ha permitido ir 2 veces a Europa, el año pasado estuve viendo Fórmula 1 en Mónaco, etc. Y ahora, el 21 de noviembre me voy con mi mujer de vacaciones a Dubái, que en Dubái nos vamos a Qatar y nos vamos a Mascate en Oman. No pago un peso. Porque ese tipo de oportunidades existen. El asunto es encontrar, ¿no? La gente regularmente cree que solamente puede obtener cosas si tiene el dinero para hacerlo. Y los jóvenes todos los días nos están enseñando que hay oportunidades para hacer las cosas sin el dinero que nosotros creemos que debemos tener para hacer determinadas cosas. Por eso, yo en lo personal tengo 55 años, pero aprendo mucho de mis hijos, de los amigos de mis hijos y de los jóvenes en general. Porque el joven tiene la mente mucho más abierta. Es más, encontramos mayores como nosotros decimos, el joven no quiere laburar, no le gusta el laburo. La noticia es que a nadie le gusta el laburo. Nosotros estamos resignados, que es diferente. Pero a nadie le gusta el trabajo por el trabajo en sí. Menos si trabaja de acuerdo a lo que significa el término. El término trabajo viene de tripale o tripale, que era un tipo de tortura en una X con una eje central y la persona se estaqueaba en forma de X. Y era una tortura. De ahí viene la palabra trabajo. Entonces, claro, si trabajamos en algo que no queremos, es una tortura. Pero si encontramos la forma de vivir lo que realmente necesitamos y queremos, no es una tortura. Esta es mi familia, mi esposa, bahiense, mis 2 hijos, en la actualidad los 2 son médicos. Uno hace cirugía reconstructiva en el Hospital Posada y el otro trabaja como hace medicina aeroespacial en el INMA en Buenos Aires. Yo siempre he dicho que si no hubiese tenido la forma de trabajar que tengo, mis hijos tampoco habrían llegado a ser médicos. Porque por líneas generales, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, del tipo trabajoso, regularmente hay determinadas ideas, determinados sueños que no se pueden cumplir. Aunque las tengamos, no tenemos los recursos para hacerlo. Bien, y un poco este ha sido un currículum muy escueto, ¿no? Hay muchas cosas que he hecho en mi vida. Por ejemplo, le contaba a Juan que me traía de Bahía Blanca. No sé si ustedes escucharon hablar de la bioconstrucción y de las casas de barro. En Bahía Blanca está permitido hacer casas de barro y hay final de obra para esas casas. La ordenanza para las casas de barro la hice yo. Estuve 3 años trabajando con el Consejo Deliberante, no trabajando, lo iba a molestar todos los días. ¿No? ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Qué pasa con el proyecto? La sacamos por cansancio. Y Bahía Blanca fue el primer municipio en la provincia de Buenos Aires que tuvo ordenanza para bioconstrucción. Gracias a esa ordenanza, hoy tiene Villarino, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, ciertas zonas de Rosario, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago este tipo de aclaraciones? Para hacer la ordenanza, no es que todo duele, pero es lo que yo quería hacer. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos permite cuando hacemos emprendimientos que nos gustan y de los cuales podemos vivir bien. Podemos hacer lo que nos gusta. Cuando nosotros trabajamos a disgusto, no tenemos tiempo para hacer lo que nos gusta. Y eso lo aprendí de mi padre. Yo tuve la oportunidad de estar casi un mes con él antes de que falleciera. Y mi papá me mostraba y me decía, mira, a mí me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer lo otro, me hubiera gustado hacer aquello, lo demás allá y todo lo demás. Entonces yo en ese momento dije, yo no voy a morir como mi papá. No voy a morir pensando en lo que pude haber hecho pudiéndolo hacer. Entonces tengo que buscar los elementos que me permitan hacerlo. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé cuánto tiempo tengo, pero hay un hecho concreto. Si yo tengo 60 años y duermo 8 horas por día, significa que pasé 20 años acostado. Si yo trabajo 10 horas en un trabajo que no me gusta,
estoy casi 25 años en un lugar que detesto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la forma de trabajar en un lugar donde yo no esté en un lugar que detesto. ¿Por qué? Porque la vida se pasa. Nada más que por eso. Piensen ustedes en lo siguiente. ¿Saben cuánto tiempo uno tarda en promedio en un baño? Si no lleva el celular, por supuesto. Si no, o la red de Wi-Fi no llega hasta el baño. Si no es más, 20 minutos. Si ustedes suman estos 20 minutos, perdón, los multiplican por 365 días, les da 5 días. O sea, imagínense ustedes que se sentasen en el inodoro a las 0 horas del día lunes y se levantasen del inodoro las 24 horas del día viernes. Ese es el tiempo que usamos en el baño. Así que imagínense que es importante. Y la economía no es tan importante, excepto para comprar eso que se llama tiempo. Cuando tomé un curso de cronometría, que hice esto que les comento, el mexicano que me lo entregó me decía: mira, Jorge, la gente que pierde el tiempo no es floja, es suicida. Y tiene razón, porque nosotros administramos mejor 3.000 pesos en el bolsillo que un mes de vida. El mes de vida no vuelve jamás. Y esas son cosas que uno tiene que empezar a entender para comenzar a entender lo que se viene. Porque hoy nosotros podemos usar la tecnología para rescatar tiempo, para rescatar calidad de vida y para hacer lo que realmente nos gusta. Por ejemplo, imagínense ustedes, yo tengo distribuidoras que son mujeres que tienen 23, 24 años y gracias a su celular y gracias a su computadora pueden criar ellas sus hijos. Una persona que no tiene acceso a eso, le sucede que en vez de que se los críe, ella sale a buscar dinero que reconvierte en alguien que le cuide al hijo. El problema de cuidar al hijo es que uno le está pagando a alguien para que cuide que no se queme, que no se corte, que no se caiga, pero no para educar. Entonces, cuando nosotros entendemos ese tipo de cosas, podemos llegar a obtener calidad de vida y disfrutar lo que debemos disfrutar, que eso es lo fundamental. Cuando hablamos de vender, más o menos esta sería la imagen básica que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo hago para entender toda esa maraña de conceptos? Entonces vamos a tratar de ver si podemos entender un poquitito esta maraña de conceptos. Al principio, en la prehistoria, el hombre era autosustentable, o sea, criaba su ganado, cultivaba sus alimentos y se servía de él. Hasta ahí, el comercio como tal no existía, simplemente era autosustentable. Al pasar del tiempo, los conglomerados humanos se van haciendo más grandes y comienza a aparecer el trueque. Y comienza el primer problema. O sea, acá vemos una imagen donde un pescador le da un pescado y un cazador le entrega un conejo. El problema comienza a ser cuando el pescador no encuentra a quién entregarle el pescado y el cazador no tiene a quién entregarle el conejo. Porque para que haya trueque, tiene que haber una igualdad de necesidades. Acuérdense ustedes que cuando tuvimos esa gran depresión en la Argentina se usó mucho el trueque, pero el trueque tenía una moneda, el crédito. O sea, no era trueque en sí mismo, como nosotros lo entendemos, sino que era una forma de comercio con una moneda diferente. Entonces, ¿por qué tenía que existir eso? Porque era muy difícil que una persona lograse encontrar algo que realmente necesitase y la persona que tenía lo que necesitase realmente necesitase lo que nosotros teníamos. Entonces se establece la moneda como un elemento externo de cambio. Ese elemento externo de cambio hace que aparezcan diferentes formas, ¿no? Entonces aparecen comunidades que usan el oro, otros la plata, otros muchas marinas, semillas de cacao. Y acá aparece, por ejemplo, el término salario. Recuerdan ustedes que salario era una porción de sal que
que entregaban al ejército romano, a los soldados del ejército romano. De ahí viene el término que la persona no vale su sal. Y de ahí viene el término de salario, viene el término salario. Lo mismo pasa con el término dinero, viene de dinar o denario, que era la primera moneda que se usó en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, ahí ya comienza el origen de la moneda. Ese origen de la moneda hace que aparezcan muchas migraciones urbanas. O sea, la gente desde el medioevo está migrando hacia los centros urbanos. ¿Qué sucede? Abandonan la producción agrícola, la caza, etcétera, pero se establecen comunidades, por ejemplo, de artesanos, de productores, de tejedores, etcétera, que necesitaban alimentos. Entonces comienzan las primeras, digámoslo así, las primeras corrientes de venta, ¿no? Es más, el término vender viene de viento y viene de oler viento. ¿Y por qué? ¿Recuerdan ustedes que se establece la ruta de la seda en Europa? Esa ruta no era solamente de la seda, era de las especies. Regularmente lo que no se cuenta de la parte íntima del descubrimiento de América es que los reyes católicos ayudaron a Colón, pero no porque había Colón parado un huevo, sino porque Colón les ofrece tratar de llegar a las Indias por otra ruta que ellos pudieran controlar. O sea, establecer una segunda ruta de las especies, que luego se encuentran con el oro en Latinoamérica, etc. Esa es otra historia. Pero lo que buscaban los reyes católicos era otra ruta para llegar a Oriente. Y esa ruta no era para, podríamos decir, para llegar más rápido, era por una cuestión comercial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparecen ya las primeras relaciones de comerciantes. Famosos son históricamente, por ejemplo, los fenicios. Cuando aparece la revolución industrial, ahí todo cambia. Se transforma en una... se comienza a generar los primeros grupos de venta, pero no de venta como lo que vamos a ver hoy, sino que las grandes ventas, los grandes productores vendiendo, haciendo comercio entre países, etc. En el año, a mediados del siglo XX, entre las dos guerras, cuando aparece la depresión norteamericana, es cuando aparece la venta, ¿tá? Como tal. No sé si ustedes se acuerdan, sobre todo las películas viejas, los que tenemos algunos años más, las películas de Abbott y Costello, por ejemplo, que aparecían como vendedores de aspiradoras. Aparece el primer sistema de ventas posible. Este sistema de ventas es lo que nosotros tenemos metido en la cabeza. La idea de que tenemos que vender a como de lugar. De ahí es donde surge la persona que dice yo no sé vender. ¿Por qué? Porque pensamos que para vender tenemos que coaccionar. Para vender tenemos que convencer. Por ejemplo, el speech, tan común en la venta, ya tendió a desaparecer. No existe más el speech. El vendedor en esta época no tiene nada que ver con este vendedor. Absolutamente nada que ver. Aquella persona, por ejemplo, que dice, si aparece un cliente y me pregunta tal cosa, ¿qué le contesto? En aquella época sí había eso, de buscar la respuesta de acuerdo a la pregunta que la persona hacía. Esa es la época de la coacción. Es ahí donde aparecen esos vendedores hasta asociados a animales carroñeros, ¿no? O sea, la idea del vendedor perro, como llama por ahí algún autor, el tiburón, como llama otro, el león, el ave de rapiña, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque ahí se dan cuenta las empresas, durante la guerra, se comienzan a dar cuenta de que tienen que comenzar a trabajar con el público final, no solamente con las distribuidoras. Hasta aquella época era común encontrar los viajantes que iban a las negocios mayoristas, a las pulperías, como se llamaba por esta parte del mundo. Entonces, en los 90 comienza a aparecer otra tendencia, que es la tendencia del marketing. ¿Qué significa esta tendencia del marketing?
La tendencia del marketing significa empezar a ver lo que necesita el cliente. Es ahí cuando se le empieza a dar importancia, por ejemplo, al packaging, a las bolsas, a las cajas, etc. O sea, ustedes vean, por ejemplo, que hoy en día nos cuesta tirar hasta las cajas donde vienen los celulares. ¿Y por qué? Porque son bonitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece, por ejemplo, la idea de focalizarnos en el tipo de cliente que tenemos, las tendencias, los gustos, las costumbres, etc. Obviamente en esa época no había informática, por lo tanto era todo una cuestión de estrategia. También ahí la persona un poco tenía que saber vender, porque tenía que conocer el tipo de cliente, etc. Aparecen las primeras consultorías de marketing, etcétera, etcétera. A partir de la época actual, los compradores son absolutamente diferentes al resto de la historia. Hoy en día no se habla de estrategias de venta, se habla de estrategias de compra. O sea, ¿qué es lo que ha evolucionado? ¿El vendedor? No, el que ha evolucionado es el comprador. Vean ustedes cuáles son sus características básicas. Ustedes quieren comprar algo, lo rastrean por internet, ven las condiciones, ven el precio, ven las prestaciones, etcétera, etcétera, y etcétera. Si ese elemento es despachado a través de una tienda, nosotros vamos y nos paramos y decimos, quiero eso. Y el vendedor dice, no, ¿por qué no? Quiero eso. Ya sé lo que me vas a querer vender, pero yo quiero eso. O sea, el vendedor está educado. ¿Por qué está educado? Porque las redes sociales lo educaron. El conocimiento ahora ya dejó de ser vertical en todos los órdenes, incluyendo en la compra y en la venta, ya es horizontal. Entonces, regularmente sucede que el comprador conoce más prestaciones del artículo que el vendedor. ¿Por qué? Porque el comprador viene estudiando el artículo meses antes, a veces juntando el dinero. Y lo mira y lo recontramira y se fija en las prestaciones, consulta con un amigo, el amigo le dice, no, fíjate en este otro que puede ser mejor para vos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona va a comprar, el vendedor actúa prácticamente como un despachante. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que entender es que ya, gracias a las redes sociales, no existen más los secretos. No existen. Es absurdo tener un secreto. ¿Por qué es absurdo tener un secreto? Porque lo encuentro. Es como las buenas ideas. Tengo una buena idea que no me la copien. Nadie se la va a copiar. Nadie. ¿Por qué? Porque hay demasiadas buenas ideas dando vuelta. Un día me dice una persona, Jorge, ¿vos qué estás metido en esto? ¿No te interesaría vender algo interesante? Sí, ¿qué puede ser? No, quiero primero tu compromiso de que lo vas a vender y después te digo que es loco. ¿Cómo le voy a decir que sí a lo que no sé? ¿Cómo un comprador va a comprar algo a caja cerrada? Ya no existe más eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hablar de ventas, tenemos que hablar de tendencias de compras, no de tendencias de venta. ¿Cómo es el comprador? ¿Y qué es lo que buscamos? Lo primero que tenemos que entender es que el que vende, lo que vende es una necesidad del comprador. ¿Ah? O sea, me tengo que fijar cuál es la necesidad para satisfacer esa necesidad. Así se establece lo que vamos a ver más adelante, que son los nichos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad hay? ¿Cómo puedo suplir esa necesidad? Y obviamente, cuando nosotros suplimos la necesidad, se establece, obviamente, la transferencia, que es justamente el pago por satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque en esta época lo que más se vende son servicios, no objetos. ¿Y por qué no se venden objetos? Es fácil, se llama Made in China. Es simple. ¿Qué hacen todas las empresas? Se van a China y compran. ¿Qué hacen los retail, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercado? Buscan proveedores que pueden estar en China o pueden estar en Torrey, no me interesa.
en Bahía Blanca iba a llegar Walmart. Y teníamos a todos los comerciantes, los almacenes, diciendo, no, viene Walmart, la competencia. ¿Qué competencia? ¿Usted se imagina la gente, el gerente de marketing de Walmart diciendo, por ejemplo, vamos a tener problemas con abarrotes Carlitos? No, es absurdo. No son competencias. ¿Por qué? Porque los retail están hechos para tratar de vender lo más barato posible o generar ofertas. Entonces, ¿qué vende el almacén de barrio? El almacén de barrio vende servicio, no vende objetos, vende cercanía. Nadie va a cruzar en Bahía Blanca una ciudad para ir a comprar una despensa. Entonces, ¿qué tiene que darse cuenta? ¿Dónde está su nicho? Y su nicho no tiene nada que ver con Walmart. Entonces, ¿cuándo viene el problema acá? Cuando es el vendedor el que tiene la necesidad. ¿Está? ¿Y cómo se puede establecer esto? En esta época se da mucho. Es cuando la persona lo retiran de un trabajo, lo indemnizan y tiene un volumen de dinero y dice, ¿qué hago con esta plata para que no se valorice? Si no ve la necesidad de su entorno, va al fracaso. Seguro que va al fracaso. ¿Por qué? Vean ustedes algo, vean ustedes lo siguiente. Venta ropa. ¿Cómo termina la venta de ropa? La venta de ropa termina regalándole calcetines de invierno a toda la familia en Navidad. Yo no las puedo vender. ¿Cuál es el problema de la ropa? La ropa tiene un valor y tiene una fecha de vencimiento muy rápida. ¿Sabe cuál es la fecha de vencimiento de la ropa? 45 días. Y usted dice, no, pero la ropa no se deteriora, pasa de moda. Ustedes, los trajes de baño que no vendieron el 15 de enero, no lo venden más. No lo venden. ¿Y saben cuál es el problema? Que si la malla este año venía corta, el año que viene larga. Si el pullover venía en determinados colores, el año que viene vienen otros colores que son opuestos. Está pasando con los zapatos. Los zapatos ya están teniendo modas. Y el zapato que ustedes se compraron en enero, el siguiente enero ya no sale más. Hay otro modelo. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona piensa por necesidad que tiene que invertir ese dinero y no lo ve, y no logra ver el nicho? Compra antes de ver el nicho. Está haciendo un fracaso. Porque lo que uno tiene que tener para vender, primero es saber a quién le va a vender y quién le va a vender. Y esas cosas no se ven en reuniones de amigos, no se ven en tomaduras de mate, ¿no? Y menos con personas que no la han hecho, que no viven de eso. Lo peor que podemos hacer nosotros es pedirle consejo a alguien que tiene un trabajo estable. No, tendrías que vender tal cosa. Él lo está viendo desde el punto de vista de la comodidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Lo que falta. Lo que falta. Miren, en Santiago de Chile hay un hombre, un chico de unos 28 años, no tenía plata. Le quedaban 10.000 pesos chilenos. Algo así como $15. Y dice, tengo que hacer algo. Agarra esa plata y compra 12 panes y hace 12 sándwiches. Salir a vender sándwiches no hace cualquiera. Pero ¿qué descubre él? Descubre la gente que vende comida en la calle. ¿Qué descubre? Que no están mal vestidos. Y que la gente que le compra a esa gente es gente que no le importa que esté mal vestido. Pero que hay otro gran grueso de la población que sí les importa. Entonces, ¿qué hace? Sale a vender sándwich con saco y corbata, con una pecherita, con un logo, con un gorrito que dice su marca, etc. Al año ya vendía 2.500 sándwiches por día. ¿Le sacó cliente a alguien? No. Le vendió a gente que nunca compraba en la calle. Descubrió el nicho. Esos nichos están en todos lados. Lo importante es encontrarlos. Pero vuelvo a insistir, el error que podemos cometer al hacer un tipo de venta es tener nosotros la necesidad
y no buscar la necesidad del comprador, porque en definitiva para que la venta funcione es vendiendo. Y si no tenemos quien nos compre, ya está, fracasamos. Bueno, esta es la tabla básica del consumo de los años 80, o hasta los 80. En los años 80, 70, etc., casi todas las cosas que se hacían eran más o menos de un costo medio y una calidad media. Un ejemplo, para aquellos que somos medio memoriosos, teníamos vaqueros. ¿Qué teníamos? Desde el Kansas hasta el Levis, pasando por el Lee, ¿no? Todos más o menos eran iguales. El Kansas era el más barato, el Lee era más caro. Pero era más o menos así. O sea, todo era de un costo medio y para una calidad media. Para los lados había, pero no era ese el desarrollo que había. ¿No? Había cosas más caras y había cosas más baratas. Pero regularmente la masa compraba eso. La gente de clase media compraba eso. Esa era la forma que había en esa época. Por lo tanto, cualquier emprendimiento que se hacía en torno a ese gran nicho, a ese gran mercado, estaba destinado al éxito. ¿Cuál es el problema? El problema es actual. Así es el consumo del siglo XXI. Tenemos un consumo de lo barato y un consumo de lo excelente. ¿Ah? O sea, ¿qué tenemos? Tenemos gente comprando barato cada vez más barato y gente comprando cosas cada vez más excelentes. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo que ser sincero al analizar esta gráfica, puedo decir que el comercio de lo barato es estresante. ¿Por qué? Porque la única premisa para que exista ese comercio es que sea barato. Y con los niveles de industrialización que hay ahora, cada vez va a ser más barato. ¿Ah? Además, esta tendencia, que es global, también es individual. Un ejemplo. Por ejemplo, la peluquería. Para las mujeres, la peluquería es el mercado de la excelencia. ¿Se entiende? O sea, la mujer puede pagar 1.000 pesos por un corte de pelo, teñido, etcétera, etcétera. En líneas generales, excepto ahora con el metrosexualismo, en líneas generales el hombre va al peluquero barato. ¿Cuánto me cobra por cortarme el pelo? 150 pesos. Bueno, dale, córtame. Pero si esa persona, si en ese lugar aparece otro que lo corta por 120, chao, peluquero 150. En el caso de la mujer no. En el caso de la mujer, si no le quemó el pelo con la tintura, no cambia de peluquero. Al mes siguiente le dice, mira, tengo que subir, ¿viste cómo subió el dólar? ¿Cómo que subió cuánto? 250 pesos más. Bueno, dale. Es excelente, es el mercado. ¿Se entiende? Y nosotros justamente hacemos eso. Vean usted, por ejemplo, una fiambrería. Entra una persona a la fiambrería y dice, quiero mortadela, fadea. ¿Ah? ¿Quiere mortadela, fadea? No, mirá, tengo esta otra que vino a fadea. Dije, ¿tenés? Sí. No, pero es cara. Fadea. A esa misma despensa llega otra persona y dice, ¿tiene mortadela? Sí. Tengo esta que sale 20 pesos los 100 gramos y tengo esta de oferta que sale 12 pesos los 100 gramos. Ah, dame la de 12 pesos. Esa persona compra barato. El día que aparezca una despensa que lo ponga a 10, se va con esa gente, porque lo que busca es precio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la técnica acá? Los nichos no se establecen en torno a lo barato. Los nichos se establecen en torno a lo excelente. O sea, si nosotros queremos vender ropa barata, vamos a vender, pero vamos a vender. ¿Tá? ¿Hasta cuándo vamos a vender? Hasta que aparezca otro que vende ropa más barata. O de la misma calidad, de la misma, una calidad un poco mejor, al mismo precio que muestra. Se terminó el negocio. Cuando uno va al mercado de lo excelente, lo que va generando son nichos y la parte más importante de la venta. En esta época, lo importante no es vender. En esta época, lo importante es fidelizar clientes.
¿Qué significa eso? Que la venta sea recurrente. Ahora la pregunta, al hablar de técnica, ¿no? ¿Cómo hago yo para reconocer un cliente si es excelente, si busca excelencia o es barato? Y la respuesta es muy simple. Mencionen el precio al principio, no al final. Por ejemplo, yo trabajo con productos de nutrición focalizada a adolescencia. Mi mujer tenía fibromialgia y con lo único que logró, no digo sanar porque dicen que la fibromialgia no se cura, pero mi mujer en los últimos 10 años nunca más tuvo un pico de fibromialgia gracias a vitaminas focalizadas para adolescencia. Tomó una vitamina para el cansancio y una vitamina para los dolores musculares. Nunca más. Obviamente no son baratas, no, son excelentes a un buen precio. Ese es otro tipo. Yo, por ejemplo, tengo uno de los nutrientes que más vendo, que es para el cansancio. Después vamos a ver lo de asegurar. Pero yo le aseguro a ustedes que toman 2 sobres de eso mañana y mañana no sienten cansancio. Y son vitaminas. No es nada de otro mundo, no son drogas, nada, vitaminas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando aparece un nuevo cliente, yo no le hablo de las virtudes del producto. Le digo, sale tanto. Y, por ejemplo, tampoco es tan, por ejemplo, una caja de 30 sobres de ese complejo vitamínico para el cansancio sale 630 pesos. Pero lo primero que digo, mira, la caja sale 630 pesos. Si la persona dice, bueno, pero ¿qué tiene? ¿Qué hace? Ahí sigo. ¿Por qué? Porque esa persona ya me dijo lo siguiente: estoy de acuerdo con el precio. ¿Cuál es el problema de las personas que no se sacan la idea de vender barato? Hablan de las virtudes de los productos durante 1 hora y media y en el momento que dice ¿cuánto cuesta? La persona dice, bueno, voy a ver. Perdió 1 hora y media de su tiempo. Entonces, si la persona vende elementos que son de calidad, lo primero que tiene que mencionar es el precio. Y ¿a quién se lo vendo? Yo creo que si Louis Vuitton hubiera pensado eso, no tenía que inventarlo. Yo estoy convencido, por ejemplo, que Ricky Sarkany hubiese pensado eso, no tendría que inventarlo. Sin embargo, hay mercado para Ricky Sarkany, para Louis Vuitton, para los relojes Boccini, etcétera, etcétera. El problema es el mercado. El problema no es el precio. Es donde nosotros lo vamos a focalizar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esta curva, comenzamos a entender todo el proceso de venta. ¿Por qué? Porque tenemos, vuelvo a insistir, 2 tendencias. O nos dedicamos a lo barato, que va a tener que ser cada vez más barato. Por ejemplo, un electricista, un plomero. Cuando existe excelencia, el precio lo pone el que vende. En el caso de los servicios. En todos los órdenes. Yo, por ejemplo, a mis hijos les decía siempre, si ustedes quieren ser médicos, tienen que ser excelentes médicos. Porque el excelente médico pone el tiempo, decide el tiempo en que lo hace y el precio en que lo hace. Y me dice uno de mis hijos, sí, pero claro, si son médicos, cuando eran adolescentes, ¿no? Dice, le digo, no, hijo, si sos albañil también, si sos plomero también. Ustedes, por ejemplo, conocen un buen plomero, o un excelente albañil, y tienen que modificar todo por ejemplo, el baño de su casa. Llega y dice, bueno, te lo puedo hacer, pero te doy un turno para marzo del año que viene. Pero tanto. Sí, ¿y cuánto me va a salir? Y calcularle 60.000 pesos. Pero me pasaron 40. ¿Cuánto hicieron por 40? No, te pido. ¿Qué significa eso? Estamos pagando excelencia. Bueno, ¿por qué es interesante entender este concepto? Porque si no entendemos este concepto, todos los procesos de venta que nosotros sacamos, que dicho sea de paso, ese plomero está vendiendo, ese albañil está vendiendo. Ustedes, por ejemplo, un buen médico, un buen
traumatólogo. ¿Quiere venir? Sí, sí, tengo para la segunda semana de noviembre. ¿No podemos antes? No tengo tiempo. Yo tengo unos clientes, unos médicos que no atienden por obra social. Y por ejemplo, uno de los psiquiatras es considerado uno de los mejores psiquiatras de Bahía Blanca. Sin embargo, la persona entra y si tiene que estar una hora y media charlando con él, lo hace. ¿Por qué? Es excelente. Vamos que por eso. Entonces, en ese proceso del producto, que no interesa el producto, el servicio también es un producto, la excelencia es fundamental. ¿Cómo se obtiene la excelencia? Lo primero que nosotros tenemos que entender es el mercado. Hoy está de moda los mercados, por ejemplo. El mercado no es algo que exista por sí mismo, no es una persona que decide si sube o baja el dólar, etc. El mercado en general está basado en la compra y la venta. El dólar mismo es comprar y vender, tiene un precio, vale tanto. Es compra y venta. Ahora, en el volumen del mercado, nosotros no nos podemos meter. ¿Y por qué? Porque somos chiquitos. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Empezar a ver el segmento donde nos vamos a integrar. Ese segmento está relacionado con lo que nosotros queremos y dónde nos desenvolvemos. Y acá empezamos a ver otro aspecto. ¿Dónde nos desenvolvemos? Obviamente, que si nosotros hacemos esa pregunta en los años 80 y 90, podríamos decir en Coronel Dorrego. Si hacemos esta pregunta hoy, en el mundo. En el mundo. Yo, por ejemplo, la empresa con la que trabajo me proporciona una plataforma de ventas y me permite vender en 21 países. Tengo clientes en 6-7 países. Pero yo estoy en Bahía. No estoy en Panamá. No estoy en Chile. No estoy en Bolivia. No estoy en España. Estoy en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Que más, cada vez que digo dónde estoy, le tengo que mandar una imagen de Google Maps para que se enteren dónde estoy. Porque para las personas, imagínense tú con español, ¿qué es Bahía Blanca? No existe. Ahora la pregunta concreta es, ¿que exista o no exista Bahía Blanca? Teniendo internet, teniendo las redes sociales, teniendo toda una forma de manejo, ¿interesa? No tiene ningún interés. Entonces, lo otro que tenemos que ver es qué nicho vamos a usar. ¿Qué vamos a vender? ¿Qué queremos vender? Lo que queremos vender, ¿qué servicio tiene? ¿Ah? Por ejemplo, ¿cuántos son los que venden por Mercado Libre? Venden por Mercado Libre. ¿Qué es lo que hacen? Se sienten en la plataforma de alguien que ya hizo toda la estructura y dentro de esa estructura negocian. Yo hago lo mismo. Yo me siento en la estructura de OmniLife y hago mi negocio. Entonces, ¿qué necesito por ejemplo, para vender por Mercado Libre? Prácticamente una cuenta. Y la otra cosa interesante, ser intachable. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas, como le llama comúnmente el piripipí, no existe más. Hoy las mentiras no tienen patas cortas, no tienen patas directamente. Ustedes mienten a las 10 de la mañana y 10 y media le están diciendo que están mintiendo. ¿Y por qué? Porque nos permite Internet hacer eso. ¿Y cuál es el asunto? Que cuando nosotros entramos en ese nicho, lo que tenemos que comenzar a hacer es alimentar ese nicho para que ese nicho sea nuestro. Que esa es la parte más interesante. ¿Y qué necesitamos para alimentar ese nicho? Confianza, conocimiento, atención. Básicamente, si ustedes ponen, por ejemplo, OmniLife Bahía Blanca, que es la empresa con la que trabajo, aparece mi Facebook. Lo primero que les aparece, y mi Facebook no dice OmniLife Bahía Blanca, dice Jorge Díaz Paso. ¿Por qué? Porque me dedico permanentemente a estar alimentándola. ¿Por qué? Porque es mi negocio. ¿Y por qué es mi negocio? Porque hay personas, por ejemplo, que vieron un video de YouTube de México y si no hablas de esto en Bahía Blanca,
Facebook. ¿Tiene número de teléfono? Sí, en el Facebook está el número de teléfono. ¿Y dónde vive? Ah, mira vos, vive a 4 o 5 cuadras de mi casa. Me ha pasado. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, ya los nichos no son regionales. Los nichos tienen que ver con el factor de negocio que uno haga. Por supuesto, si su nicho depende del servicio, obviamente sí es regional. O sea, si depende un plomero por internet, todavía no. ¿Está? Un delivery, todavía no. ¿Está? Me refiero a 101 produciendo uno. ¿No? Pero sí, todo lo que sea servicio del misterio, eso sí. O la venta por encargo de otros, sí. Sí se puede. Para esto, una de las cosas que nosotros debemos usar es la fórmula AIDA. La fórmula AIDA es básicamente lo que nosotros, cómo tenemos que estructurar la venta. Sirve también para la venta física, pero sirve mucho para la venta por internet. ¿Por qué tiene? Porque obviamente son signos. Amén. La primera parte de la fórmula dice atención. Nosotros tenemos que tratar de llamar la atención. Vean ustedes, llamar la atención es algo muy subjetivo. Por ejemplo, las fotos de Instagram de una modelo es una forma de llamar la atención. Lo que la gente todavía les cuesta entender todavía es que está vendiendo. Hay gente que llama la atención con el escándalo. Hay gente que llama la atención con una frase filosófica, etc. O sea, hay muchas formas de llamar la atención. Si nosotros no llamamos la atención, ven ustedes cómo se comportan específicamente de Facebook, cómo se comportan ustedes como usuarios de Facebook. Algo llamó mi atención. ¿Qué? Bueno, ese qué es el que uno tiene que buscar cuando se trata de vender. ¿Está? O sea, por ejemplo, yo tengo estoy dentro de los grupos de camioneros. ¿Está? En Facebook. No manejo camiones. Pero ¿saben cuál es la historia? Que todos los camioneros sufren de dos cosas: de cansancio y de problemas de próstata. Y yo tengo vitaminas para eso. Entonces, ¿cómo llamo la atención? Con palabras. Próstata. No es algo que le interese mucho a la mujer. ¿Ah? No es algo que le interese a alguien que no tiene problemas de próstata. Pero a alguien que tiene displasia benigna, ay, ¿qué para él? Eso es llamar la atención. Cansancio. El que no esté cansado, cosa muy rara, no le va a llamar la atención la palabra. Pero el que está cansado, insomnio, es otra historia. Control de peso, que usa mucho Herbalife, ese tipo de cosas. ¿A quién le va a importar el control de peso? Al que tiene problemas de sobrepeso. Que, por ejemplo, si la persona vende para el control de peso, lo que no tiene que hacer es venderle a la gente con sobrepeso. Porque la gente puede asumir que está cansado, asumir que está estresado, asumir que tiene insomnio. Lo que no asume es que está gordo. ¿Ah? Entonces, entregarle un papelito a una persona sobre control de peso, a aquel que tiene sobrepeso, es invitarlo a que se ofenda. Entonces, por eso la atención tiene que estar muy bien dirigida, tiene que tener un concepto muy particular. Por ejemplo, en la alimentación, algunos quieren hacer dieta para veganos. Veganos es un término que pega. ¿A quién le va a pegar? A los veganos. El vegano no va a ver. Mascota. ¿Quién lo va a ver? ¿Al que no le importa la mascota? Al que sí le importa la mascota. Una imagen de un gatito. La imagen de un perro. Vean ustedes algo. Vean las publicidades de
las empresas de turismo. Un alto porcentaje de las imágenes de las empresas de turismo son playas paradisíacas. ¿Por qué? Porque es la idea que tenemos nosotros de vacaciones. Una playa, chiquita, una playa. Entonces, eso es llamar la atención. Interés. El texto dice, traerlo a tu empresa con promesas. Y acá empezamos con entender el término promesa. Nosotros podemos prometer lo que queramos, hasta que crecen los enanos. El problema es si el enano no crece. Entonces, las promesas tienen que estar fundadas en un hecho verídico. No podemos prometer cosas ficticias, porque ya dijimos, la mentira no tiene patas cortas, no tiene patas directamente. Entonces, si ustedes prometen algo para generar un interés, esa promesa tiene que estar basada en un hecho concreto. Un ejemplo, hacemos servicio y decimos, antes de 24 horas te paso un presupuesto. ¿Cuánto dijimos? Antes de 24 horas. ¿Cuánto tiene que tener el presupuesto? Antes de 24 horas. Es así. Porque si no, ¿cuál es la otra historia que tenemos? Todas las imágenes que nosotros posteamos en las redes sociales tienen acción para el comentario. Y va a aparecer el comentario de la persona que dice, te llamé la semana pasada. Escúchame, ¿cuándo vas a venir? Hace 20 días que te estoy llamando. Entonces, cuando nosotros hacemos promesas, las promesas tienen que estar hechas en un marco de veracidad. Porque si no lo hacemos en un marco de veracidad, no va a funcionar. Les daba ese ejemplo, por ejemplo, de vitaminas. Una vitamina para el cansancio, yo te aseguro que te tomas 2 sobres mañana y tu día es diferente. Es verídico. Ustedes pueden creerlo o no, pero yo sé, si lo toman, va a ser así. ¿Y por qué? Porque lo tengo comprobado hace 10 años que vivo de esto y por lo menos hace 7 que hago la misma promesa. Y me va bien. Entonces, cuando la persona capta la promesa, nosotros tenemos que cumplirla. Por lo tanto, la promesa tiene que ser cumplible. ¿Por qué? Porque en el interés lo que nosotros estamos haciendo es ya del nicho sacar el cliente. No sé si más o menos soy claro. Esa es la I. El deseo, comparar. Una persona, miren, cuando uno establece nichos, una de las primeras cosas que debe tratar de conseguir es hacer algo con la que el cliente no puede comparar. No lo puede comparar. Algo que le dé un plus. Que la posibilidad de comparación de la persona no sea tal. Algo que dé un plus que otros no tienen. ¿Se entiende? Verlo a nivel grande. Steve Jobs no inventó la computadora, pero le dio un plus. ¿Se entiende? Esa es la idea. Que la persona le dé un plus. Hacemos tortas. ¿Dónde está el plus? Dicho sea de paso, aquellas que hacen pastillaje, prepárense para juntar dinero y comprar las impresoras 3D que te van a empezar a aparecer dentro de 1 o 2 años, donde van a ser la figura que quiera el usuario. Entonces eso de estar con el pastillaje va a dejar de ser. Conclusión, la persona que no se llora en ese momento, capaz que va a ser una torta para un sobrino, para un ahijado, etc. Y el nene va a mirar la torta y dice, no, pero yo quiero con el dinosaurio en 3D. Y no va a aceptar el dinosaurio con el pastillaje. ¿Por qué? Porque para allá va eso. Es inevitable. Las impresoras en 3D para pastillaje ya están. Lo que pasa es que no se han llegado a comercializar todavía, pero esperemos 1 o 2 años. Va a suceder. Pero volviendo al tema, ¿cuál es el plus? ¿Qué hace de diferente? ¿Cuál es la calidad de lo que usted está entregando? ¿Por qué, por ejemplo, ven ustedes en el asunto de la panadería y de la pastelería?
son las mejores heladerías y las más caras. ¿Por qué la gente no va a Seitú y compra 5 kilos de lo que le sale 1 kilo en esta zona de heladería? Por la calidad. A eso me refiero con eso. Cuando la persona, por eso es tan importante que nosotros tratemos de hacer algo que sea incomparable, porque ese gran argumento nuestro es incomparable. Vos me lo pedís, yo te aseguro que en 72 horas lo más está en la puerta de tu casa, si es de otro lugar. Sí, porque yo pedí un producto y me tardaron o no me llegaron. No, yo te aseguro eso. Y si no te devuelvo el dinero, ya hay un plus. Ya hay algo que hace que esto sea muy diferente a lo que me habían ofrecido antes o con lo que yo pueda comparar. Y por último, la acción, el momento de la conversión. O sea, el momento en que nuestro cliente se transformó, o sea, la persona concretó la venta. Pero hay un hecho concreto, ese es el instante en que empieza nuestra labor. ¿Por qué? Porque el problema no es vender, el problema es fidelizar clientes, que es lo que nosotros necesitamos. Yo tengo clientes de hace 7 años. 7 años. Todos los meses compro un producto. Todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Fidelizar a mis clientes. ¿Cómo? Tengo que usar muchas herramientas. Ejemplo, yo me levanto a la mañana y lo primero que hago es abrir mi celular y, porque vieron ustedes las personas que no están muy metidas en Facebook, cuando uno les manda feliz cumpleaños y ponen abajo, qué bueno que te acordaste, y uno dice, qué bueno que existe Facebook. Bueno, lo primero que hago es mandarle un saludo de feliz cumpleaños a todos los que son mis amigos en Facebook que cumplen años ese día. Permite 2 interacciones. Primero, la persona siente comunicación con nosotros. Y segundo, abres el Facebook para que no se te cierren 15 o 20 personas solamente de los cuales ves el posteo permanentemente. ¿Cuánto te sale eso? Nada. Te sale 5 o 10 minutos todas las mañanas para hacer ese tipo de atención. ¿De dónde aprendí eso? Eso lo aprendí cuando trabajé en una compañía de seguros. El organizador que tenía, obviamente estoy hablando, fue uno me parece que fue el segundo trabajo que tuve en la Argentina. Era un descendiente de griego. Y él tenía un fichero, tenía todos sus clientes y tenía las fechas de cumpleaños de todas las esposas de sus clientes. Y todas las mañanas llegaba, agarraba a la secretaria, que era la hija, y decía, fulana, ¿quién está de cumpleaños hoy? La hija venía con 3 fichas. Agarraba el teléfono, llamaba a una florería y le mandaba flores para el cumpleaños. Entonces yo le preguntaba, porque en esa época yo también tenía esa costumbre de pensar en el costo. Es una inversión las flores. Entonces me dice, mira, regularmente el que contrata el seguro es el hombre. Regularmente. Cuando vos les haces atención a las mujeres, el hombre siempre busca costos en esto. Y si aparece alguien tentándolo con un costo diferente, él va a tener que pensar no solamente en cambiarse, sino en explicarle a la mujer por qué se cambió. Porque ella tiene una relación conmigo. Conclusión, deja tranquila a la mujer y sigue conmigo como cliente. Bueno, eso es mucho más fácil de hacer ahora porque tenemos Facebook, por ejemplo. Lo queremos ayornar más, tomemos la agenda de Facebook y usémosla con el WhatsApp y mandémosle la felicitación de cumpleaños por... Bueno, entonces viene nuestro cliente. O sea, ya tenemos que ahora fidelizarlo. Esto es más o menos para que entendamos el embudo de AIDA. Primero tenemos que conocer el nicho.
Después de conocer el nicho, tenemos que generar atención. Los nichos pueden ser incluso nuestro propio Facebook. ¿Ah? Puede ser una forma de nicho. No solamente la actividad que nosotros estamos realizando. Cuando captamos la atención, que es convertir a alguien en usuario. ¿Ah? Ahora, después generamos el interés. Ya hay cierta interacción. O sea, ¿qué hace cuando nosotros llamamos la atención y generamos el interés? En redes sociales aparece la pregunta: ¿ah? ¿Tenés en color verde? ¿Tenés? Estoy hablando de capaz de detalle, ¿no? ¿Tenés en número 43? Etcétera. Ya empieza la interacción. Esa interacción está relacionada con el interés. Ahora, logramos satisfacer el deseo. Supongamos la misma zapatilla. Tenemos el color que quiere y el talle que quiere. Ah, tenemos que cerrar el negocio. Ahí es donde viene la acción y es donde captamos al cliente. Ahora, después de captar al cliente, nosotros tenemos que generar un mecanismo de venta o un mecanismo de postventa. Y por ejemplo, lo de los cumpleaños es un mecanismo de postventa. O sea, ¿qué pretendés mandándole una felicitación de cumpleaños a una persona por Facebook? Pretendo que siga interactuando conmigo. Lo otro que es muy importante es el seguimiento. ¿Te quedaron bien? ¿Te son cómodas? ¿Qué opina tu señora? Ah, tal vez alguien me pueda preguntar por qué hablo tanto de la mujer. El asunto es muy simple. El hombre compra funcionalidades, la mujer compra gustos. Lo explico de otra manera. El mejor ejemplo que tengo es Lieberman en Bahía Blanca. Hizo la Gregory Street, la peatonal, puso todas tiendas para mujeres, bombachas, medias, pantalones, etcétera, etcétera, y puso una ferretería. Entonces tiene tranquilo al hombre mirando herramientas mientras la mujer da vuelta por las diferentes tiendas. ¿Por qué? La mujer compra las cosas que le gustan. ¿Le gustó? ¿Y por qué la compraste? Pues me gustó. El hombre compra funcionalidades. Algo para el auto, herramientas y en mi rubro, algo para funcionar. Es más, te digo, yo de los varones, de los clientes varones que tengo, muchos los trajo la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer lo comenzó a ver enfermo, cansado, adolorido, etc. Vos tenés que hacer algo. Y lo arrió. No fui yo. No, porque vine porque ella me dijo que tenía que venir al lado de ella. Y es la mujer la que transforma en mi rubro, me busca los clientes. Cuando aparece el hombre solo, un alto porcentaje viene porque necesita un tipo de vitamina como para funcionar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sigue comprando funcionalidades. ¿Se entiende? Por ejemplo, las propagandas de potencia sexual que existen en Internet están apuntadas a los hombres, no a las mujeres. ¿Ustedes quieren ver hasta qué punto los hombres se cuidan? Vayan a un club de jubilados y vean cuántas jubiladas, cuántas viudas hay y cuántos viudos hay. El hombre muere más rápido porque no se cuida. No se cuida. Ah, ya algo hay que morirse. El problema no es morirse, el problema es la convalescencia. Entonces uno se tiene que cuidar. Bueno, para usar Internet, nosotros tenemos que aprender a identificar un mercado de verdad, donde nosotros nos podamos insertar o donde tengamos, que aunque tengamos que estudiar, lo podamos hacer rápido. Estudiar no es hacer un curso. Estudiar es poner lo que necesitamos en el canal de YouTube y en 15 minutos aprendemos lo que no sabíamos. Hoy en día, las personas deberían aprender más a saber cómo navegar que a aprender
curso de un año es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque regularmente lo esencial del curso, de un curso de un año, lo aprendemos en 2 o 3 clases, el resto es relleno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Buscar lo esencial, lo que necesitamos. Y lo que no sabemos, lo podemos entender. ¿Queremos idea? Un día estaba haciendo un curso de emprendimiento en Bahía Blanca, emprendimiento tecnológico que daba la municipalidad. Y una chica dice, no, porque a mí me dijeron que lo que yo podía hacer es crear ideas y venderlas. El que daba el curso dice, eso ya no existe más. Las mejores ideas se googlean. Las mejores ideas se meten por el buscador de YouTube. Ya no existen ideas secretas. Las ideas ya están. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Un trauma que tenemos desde nuestro paso por el colegio. ¿Sabe cómo se llama ese trauma? Temor a copiar. En el único lugar que nos castigan por copiar es en la escuela. Si nosotros aprendemos a copiar de una persona que tuvo éxito en algo, lo más probable es que nosotros también lo tengamos. Pero no inventamos el hilo negro, la rueda, etc. Y lo que nosotros tenemos que hacer es copiar. Yo los primeros 5 años que estuve en esta empresa me dediqué a inventar el hilo negro. ¿Saben cómo me fue? El día que empecé, la hace de tal manera. Voy a probar. Y empecé a darme cuenta de cómo funcionaba, se terminó. Me acostumbré a copiar. Las buenas ideas no se matan, se copian. Y se les saca provecho. Y en eso no hay nada negativo. No, pero ¿cómo yo voy a copiar una idea de otro? El mundo está lleno de copias. Es más, los publicistas no lo llaman copiar, lo llaman reinvención. Es lo mismo, ¿no? O recrear, como lo llaman. Desarrollar confianza en nuestros posibles clientes. ¿Eso cómo se logra? Por ejemplo, si usamos Facebook con el muro, con nuestro muro. Si no, vean ustedes, es muy lábil lo de la confianza en esta época. ¿Por qué? Porque Facebook es un gran conventillo, por ejemplo. ¿Ah? Donde todos los días pasa algo. La persona tiene que estar dentro de Facebook en un estado superior a los problemas propios que aparecen en Facebook. O sea, ¿eso qué significa? Si queremos usar comercialmente nuestro Facebook, tenemos que comenzar a entender que no podemos insultar, que no podemos escrachar, que no podemos molestar, que no podemos trolear. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que se entretiene troleando. O sea, publicación que aparece ponen un comentario negativo abajo. Ese tipo de cosas no se puede hacer si queremos hacer esto como una actividad comercial. Nuestro Facebook tiene que estar limpio. ¿Y cómo tenemos que focalizarlo? Por ejemplo, ¿nos queremos dedicar a alguna actividad? Bueno, empezar a buscar información sobre esa actividad y postearla. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que nosotros de una u otra manera seamos referentes de esa actividad. Entonces, ¿saben qué va a suceder? La persona nos va a tener confianza per se. Porque nosotros hemos estado posteando sobre lo que sea. Hacemos una actividad de comida vegana. Y empezamos a postear la importancia de la comida orgánica, cómo hacer una torta con harina de chía, etcétera, etcétera. Entonces va a llegar un momento determinado en que la persona busca algo que tenga que ver con comida saludable y vamos a aparecer nosotros. Entonces, nos tenemos que transformar en referentes de nuestra propia actividad. Eso es fundamental. Tenemos que demostrar autoridad sobre el dicho y eso obviamente se obtiene a través de la información. Les comento algo. Yo les comentaba que en un momento determinado a mí me había interesado la bioconstrucción. Entonces, llevé a Bahía Blanca al referente máximo de la bioconstrucción en Argentina, que es Jorge Velasco, con K, con Velasco y K
en internet y les aparece él inmediatamente, por el único blanco pareciera que hay en internet, es la persona que más sabe sobre construcción de barrio. Obviamente lo llevé a Bahía Blanca, después me dediqué a traer otros cursos más, armé la ordenanza. Es más, me invitaron a exponer a congresos internacionales con respecto a la ordenanza. Y, por ejemplo, ustedes tienen información sobre bioconstrucción, empiezan a buscar, donde busquen, van a llegar a mí. De una u otra manera le van a hablar de mí. Porque en ese momento yo me transformé en el referente de la bioconstrucción. ¿Saben cuál es la cosa interesante? Yo no tengo barro en las uñas. Yo me dediqué simplemente en un momento a proyectar una necesidad que yo considero casi espiritual. La idea de que el impacto habitacional en la gente pudiese ser mucho más barato y la idea de que el impacto que provoca el cemento, la producción del cemento sobre el planeta no fuese tanto. Eso fue lo que me motivó. Y llegó un instante en que en Bahía Blanca me transformé en el referente de la bioconstrucción. Y es interesante porque yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, tengo un título de técnico electrónico que si se me echa a perder la radio o lo que sea la mando a arreglar, pues estoy absolutamente desactualizado. Ya no tengo nada. ¿Cómo me puedo convertir en referente de eso? Porque la referencia hoy en día no tiene mucho que ver con los títulos, tiene que ver con las actividades. Presentar tu oferta o la oferta de tercero. Bueno, yo trabajo con oferta de tercero. Tercero es una empresa. ¿Qué oferta? ¿Qué oferta? ¿Hago realidad? Tengo que buscar un elemento con el que yo me pueda relacionar. Hago rejas. Pongo la oferta del metro cuadrado de reja. ¿Ah? Esa oferta del metro cuadrado de reja funciona como la oferta de cualquier comercio. Ustedes ven en un comercio, por ejemplo, una carnicería, dice, kilo de asado, 120 pesos. Mirá qué barato está el kilo. Nos muestran el asado y dicen, no, pero este vale, no tenemos lo mejor, sí, pero este vale 200, pero ya entraste. ¿Se entiende? O sea, en este caso, la oferta sirve para que la persona se genere interés y podamos interactuar con ella. Y automatizar tus procesos de venta y tratar de apalancar el modelo. O sea, lo que sirve se sigue haciendo. O sea, uno de los mayores problemas que tiene la gente cuando emprende es inventar sobre lo inventado. ¿Te sirvió? Seguir usando. ¿Hasta cuándo? Hasta que no sirva más. Pero mientras sigo usando, lo que sea, un banner, una imagen, etcétera, etcétera. Y con esto hemos concluido nuestra charla. Espero no haber sido tan pesado. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacer y pueda responder.